Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a través de Koinonia Radio 800 AM y gracias a los que nos siguen a través de internet en www.tjcatólico.com. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en la programación de Koinonia Radio. Pues le agradecemos a Dios y también a ustedes por acompañarnos. Estamos en tiempos de arrepentimiento, tiempos de conversión y vamos a compartir, hablar de quién es el que nos convierte. ¿Quién nos convierte? ¿Quién es? Al comenzar, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, se nos invita a la conversión. Conversión. Tú y yo, primero, tenemos que saber qué es conversión. Es cambiar. Es algo que nos mueve de un lugar a otro. Y sobre todo es que tú y yo tenemos que saber qué es y para qué convertirnos. Y no solamente en tiempo de Cuaresma, toda nuestra vida debe de ser conversión. Pero eso no es solamente de un día, de un año, es toda nuestra vida. Claro que en este tiempo, pues se pide, es más, es el indicado, el tiempo más en el que podemos y debemos de vivir este proceso de conversión en nuestra vida. Comenzar en este tiempo es que tenemos que pensar, pero pensar seriamente, ¿no? No es de un sueño, tampoco es un empeño voluntarista, ni un cúmulo de propósitos que uno mismo tenga que lograr. Eso es lo que tenemos que comprender, que no es un empeño voluntarista ni un cúmulo de propósitos que uno mismo tenga que lograr, sino que es Dios quien nos convierte cuando le dejamos. De nada sirve que tú y yo hagamos penitencias, sacrificios, ayunos y tantas cosas si no dejamos que sea Dios quien nos convierta. Nosotros no podemos cambiar solos. El error más grande es que pensamos que solos podemos, que solo nosotros lo vamos a lograr, y no se puede cambiar una vida al margen de Dios, una vida como Dios quiere, si no hay intervención divina. Puedes cambiar de peso, de talla, bajando de peso,
pues sí, tienes que poner tu gran esfuerzo y lo logras. Pero cambiarse de reino es totalmente diferente. Conversión es cambiarnos de reino. Es dejar la vida miserable de pecado, dejar el reino de las tinieblas, de oscuridad, de engaño, de miseria, el reino donde domina el egoísmo, el reino donde domina la envidia, la crítica, el amor al dinero, el amor al placer, el amor al poder, al tener. Cambiarnos de reino, esto es conversión. Y cambiarnos al reino de Cristo, al reino de la luz. Esto es conversión. Cambiar, salir de donde estamos. ¿Y qué es cuando te cambias de ciudad? No dices, pues, o de país, me voy a España, Inglaterra, y no te quedas en tu país, porque tienes que hacer un movimiento de un lugar, trasladarte a otro. Esto es cambiar, conversión. Pero Dios es quien nos puede, quien debe ayudarnos a cambiar. Él es el que todo lo puede. Él es el que tiene que hacerlo. Él es quien lleva, es quien lleva la batuta. ¿Por qué? Cuando Jesús dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio, anteriormente los profetas ya nos hablaron de que Jesús también lo dijo, es necesario que yo me vaya y les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar el Paráclito, el Defensor, el Espíritu de la verdad, que los introducirá en la verdad, el que va a estar con ustedes, el que va a atestiguar en ustedes a mi favor. Se está hablando de la intervención divina, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, para convertirnos, nadie puede decir que puede solo, porque no podemos entrar en algo divino si no tenemos la ayuda divina, la ayuda en la intervención de Dios. Entonces, para cambiar, es Dios quien nos convierte. Es Dios quien nos convierte, pero no va a convertirnos a la fuerza. Es cuando tú y yo le dejamos a Dios que transforme nuestras vidas. Cuando le dejamos a Dios que transforme nuestras vidas. Es Dios quien nos convierte. Cuando le dejamos a Él, cuando no, pues así nos vayamos de rodillas a la Basílica de Guadalupe, y ahí es donde tú y yo tenemos que pensar, porque todos hablamos de tantas cosas en tiempo de Cuaresma, pero el ayuno, la penitencia, la oración, todo este tipo de actos, si no tenemos la mayor disponibilidad de cambiar, de permitirle a que sea Dios quien nos transforme, ¿y cómo le vamos a permitir a Dios que nos transforme? Tenemos que dejarle actuar a Él en nuestra vida. ¿Cómo? Pues, si yo soy una persona desobediente con mis pastores en la iglesia, si yo soy una persona que no hace nada, ¿qué tengo que hacer? Hacer algo. Hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme a pensar que sea Dios quien guíe mi vida, que sea Dios quien me convierta. Pero si soy desobediente, entonces yo voy a pedir a Dios que me ayude a ser obediente. Y en el momento que me mandan a barrer los baños, a juntar la basura, voy y lo hago. En el momento que alguien me pide que vaya y le ayude,
voy a ir y lo voy a hacer. Esto es cambiar. O sea, yo tengo que poner mi iniciativa y empezar a, estoy pidiendo a Dios que me ayude a ser obediente. Pues aquí está Dios hablándome, ahí voy, ahorita lo hago, claro que sí, con mucho gusto, ya voy. No, espérese, yo lo hago. Esto es poner nuestra parte, esto es permitirle que Dios actúe en nuestra vida. El problema de quién nos convierte, el tema de hoy, es quién nos convierte, es Dios. No podemos robarle ni quitarle la gloria a Dios. De Él viene todo. De Él viene todo. Pero solamente nos va a convertir cuando tú y yo realmente le dejemos actuar. Y que sea Él quien venga a transformar nuestra vida. Que sea Él quien venga con su gracia, con el fuego, con el poder de su Espíritu Santo, a tocar nuestro corazón para poder entrar en este proceso de transformación, de que sea Dios quien transforme nuestra vida y ver que es Dios quien nos va a hacer madurar y crecer. Vamos a una pausa, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les habla John Carlos y hoy me acompaña pues Alex, el negro de la cruz. Estamos aquí pues para invitarle a que siga escuchando Radio Koinonia. Yo sé que es una bendición para usted, para su familia, y recuerde que levantando la voz para evangelizar es lo que Dios quiere de nosotros. Bendiciones. Espíritu de Dios. ¿Quieres hacer algún comentario al señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz? Contáctalo. Este es su correo electrónico: elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Pregunta, comenta, aclara tus inquietudes. Don Rafael Romo Muñoz espera tus comentarios. elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Koinonia Radio. Koinonia Radio. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa Hombres de Fe. El tema de hoy es ¿quién nos convierte? ¿Quién nos convierte? Y yo tengo una pregunta, pues ¿quién convierte tu vida? ¿No? Es Dios, claro que es Dios, a través de su palabra, a través de la unción de su Espíritu Santo, a través del diálogo con Él, pero en todo esto es nuestro buen Dios quien nos lleva a la conversión. Claro que para esto, para que Dios nos convierta, es que tú y yo le tenemos que dejar actuar. Dios nos convierte cuando le dejemos actuar. Y es Dios
que en su infinita misericordia nos busca, pero para que haya un grande cambio en nuestra vida, debemos dejarle actuar, porque es Dios quien nos hace madurar y es Dios quien nos hace crecer y asumir la vida con toda su complejidad. El Dios que infatigable está trabajando en cada uno de nosotros es el Dios quien transformará nuestra vida. Y ahora no, ¿quién podrá convertirnos? Yo, bueno, pues Dios no es el Chapulín Colorado, no. Cuando se habla de conversión, mira, hay un problema muy grande en nosotros. Pensamos que hablar de conversión es solamente para los secuestradores, para los que asaltan, que pensamos que cuando se habla de conversión, pensamos que Dios está hablando a los que viven sin casarse, a los que son, a todos los pecadores, ¿no? Pensamos que a aquellos que viven en el alcohol, en las drogas, a ellos Dios les está pidiendo la conversión. Y no, la conversión es para todos, porque aunque hemos tenido un encuentro con Cristo, aunque hemos recibido ya su palabra, aunque hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestra vida, nos falta cambiar. Muchísimas cosas tenemos que cambiar. Hay muchísimas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos, dejar malos hábitos, dejar malas palabras, dejar resentimientos, odios, rencores, egoísmo, soberbia, orgullo, rebeldía, chismes, críticas. ¿Cuántos miembros de la iglesia como servidores que entre comillas estamos convertidos vivimos así? La conversión, claro que por lo que tenemos que entender es que Dios está llamando a los pecadores. Cristo vino a morir en la cruz por los pecadores, pero aún nosotros, después de un proceso, de un encuentro con Cristo, necesitamos también convertirnos. Claro que Dios está llamando a aquellos que viven en un pecado más grave, que viven sin Dios, que viven lejos de Dios, que viven en problemas grandes y dificultades que no hayan que hacer, que solamente tienen que acercarse a Dios, pedir perdón y pedir su ayuda, su intervención divina. Claro, pero también a nosotros como servidores, como miembros de la parroquia, de la capilla, del grupo de oración, de la comunidad X comunidad, también nos está pidiendo la conversión. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un análisis de mi vida. ¿Cuánto he cambiado desde mi encuentro con Cristo? Es una pregunta. ¿Estoy constantemente trabajando en mi conversión? Pregúntate, ¿cuánto estoy cambiando? A ver, tengo muchos errores. Yo estoy lleno de defectos y de errores y horrores y tantas cosas, ¿no? Pero aquí tengo que aprender a ver mi realidad. Que si de veras he cambiado, y he cambiado mucho en mi vida desde mis inicios, desde mis primeros pasos, desde que era un pequeño espiritualmente, ¿cuánto he cambiado? ¿Cuánto? Ahora pregúntate, ¿cuánto has cambiado? ¿Cuánto? Entonces, ahí está el problema. Llegan momentos en nuestra vida en que nos estancamos. Ya caímos ya en la rutina. Estamos en la rutina con una vida entre la santidad y el pecado. Ahí vamos avanzando, empujones, a jalones. No meditamos sobre la conversión. No pensamos seriamente qué es la conversión, qué Dios me está pidiendo, cuál es el propósito. Y pensamos que la conversión solamente es para aquellos que vinieron
el miércoles a tomar ceniza. Y no, la conversión es para todos. Y yo tengo que hacer un análisis, un examen de conciencia, perdón, iba a decir de confianza, ¿no? No, de conciencia. ¿Cuánto he cambiado? ¿Cuánto? Y hacer una lista de qué no he cambiado y por qué. ¿Cuánto he cambiado desde que era pequeño hasta hoy? He conocido gentes, he compartido historias, he tenido aciertos y alguno que otro descalabro. Y ser consciente de que cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de su gracia. Y también cuánto hemos dejado de leer su palabra. ¿Cuánto? En estos tiempos. Y el otro es cuánto he dejado que tu palabra llegue hasta mis entrañas. ¿Cuánto? Porque cuando uno deja que la palabra de Cristo, la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, entonces realmente Él nos ha cambiado. Mientras no le permitimos a Dios que toque nuestra vida, mientras no le permitimos a Dios que llegue hasta lo más profundo de nuestras entrañas, siempre vamos a estar así. Siempre en errores, estancados en la conversión. ¿Por qué? Porque si tú y yo hemos hecho lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo, que penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar, todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel que rendiremos cuentas. Palabra de Dios. Cuando tú y yo hemos dejado que la palabra de Dios llegue hasta ahí, hasta nuestras entrañas, entonces Él nos ha cambiado y nos va a seguir cambiando. Pero ¿qué pasa si soy lento? O a menudo soy sordo, o me hago el sordo, o soy perezoso. Siempre tengo pereza para Dios. Para otras cosas no, pero para Dios tengo pereza y demás. O me atasco en mil dinámicas que no me dejan vivir a la manera de Dios. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy actuando en mi vida de conversión? Tengo que poner un alto y pensar bien cuánto estoy trabajando, cuánto he cambiado, cuánto estoy trabajando en mi conversión. Porque sí puedo parecer que tengo mucho trabajo en mi ministerio y ando de arriba para abajo, pero ¿y mi conversión? Si no hay conversión, no hay santidad. Si no hay santidad, no hay salvación. ¿Tiene algún mérito servir a Dios en una vida envuelta en el pecado? Pues yo tengo que ponerme a pensar. Dios me está llamando, Dios me está invitando a dejar ese pecado, a dejar esa maldad y reflexionar y pensar cuánto he cambiado en estos días, cuánto he hecho por dejar el pecado. Desde la cuaresma del año pasado hasta hoy he logrado los propósitos que planteé en mi vida: dejar de ser chismoso, criticón, flojo, vividor, aprovechado. O me da igual, porque hay personas que así viven, ya se vacunaron contra la gracia de Dios y son unos hombres desgraciados o sin gracia. Pues así somos. ¿Por qué?
porque no le permitimos a que sea Dios quien actúe y nos volvemos hombres y mujeres débiles. O qué decir de aquellos que somos tan necios y tan tercos en aceptar la voluntad y el llamado de Dios. Vamos a un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en tu programa Hombres de Fe. El tema de hoy es ¿quién nos convierte? Y pues vemos que es Dios quien nos convierte. Claro que esto sucede cuando cuando dejamos que la palabra, su palabra, llegue hasta nuestras entrañas y entonces cambiamos. Pero tal vez somos personas lentas, perezosas, sordos, y nos atascamos en una y mil dinámicas que no nos dejan vivir a la manera de Dios, y nos miramos débiles o a veces necios en el llamado y en esto de obedecer a Dios y trabajar fuertemente en nuestra conversión. Lo que tú y yo tenemos que saber es que si Dios nos invita, si Cristo nos invita a la conversión, es por un propósito. Y ahí es donde debemos de saber a dónde Dios nos quiere llevar. ¿Y por qué nos pide conversión? ¿Y por qué nos pide deja esto, ya no vivas así, mira que esto no te conviene, busca la santidad, deja ya el pecado, deja la maldad, deja el egoísmo, deja el rencor, resentimiento, odio, críticas, chismes, envidias, lujuria, pornografía?
tanta maldad y tanto pecado que nos apartan lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene otros proyectos grandes para nuestra vida. Él nos está invitando y Él sabe que al lugar donde Él nos quiere llevar es el correcto y es lo mejor para nosotros. Ahora, ahí es donde tenemos que aprender a ser obedientes, aprender a decirle a Dios, sí quiero, sí Señor, llega a mis entrañas, toca mi vida, ayúdame a aceptar, ayúdame a trabajar en mi conversión. Ahora, pues yo te hago una pregunta. ¿Dónde más necesitas conversión en tu vida? ¿Dónde? Y tú y yo, cada uno de nosotros sabemos dónde y qué necesitamos cambiar, dónde nos vemos necesitados de conversión y dónde siento que Dios trabaja en mí, dónde estamos necesitados de conversión y dónde más está trabajando Dios en mí. Tú y yo es comprender que Dios me está llamando y que Dios me está invitando. Y también tengo que ser consciente cómo Dios trabaja y convierte otras vidas, convierte otras personas, que hay otras historias, que hay otras gentes que han sido tocados por Dios, que han sido convertidos, que han sido sanados, que han sido restaurados. Y debe de nacer la inquietud en mi corazón de dejar que si esta persona pudo cambiar, si esta persona Dios hizo esto en su vida, lo pueda hacer conmigo. E invitar a Dios a través de la oración a que me ayude en este proceso de conversión. Y sobre todo, debo de reconocerme que necesito ayuda, que necesito cambiar, que necesito la intervención divina para hacer lo que Dios quiere que yo sea. Porque cuando se le pone un freno a esto, se le pone un alto, pues no, Dios no es que deje de actuar. Nosotros le ponemos un alto para que Él ya no actúe en nuestra vida. No es que Dios ya no tenga poder, sino que le limitamos y no dejamos que el poder de su Espíritu transforme nuestro ser. No es que la palabra de Dios no sea viva y eficaz, sino que nosotros la matamos, la dejamos que sea o deje de ser eficaz porque no le permitimos que llegue a sus entrañas. No es que Dios no nos escuche en nuestras oraciones, sino que hemos dejado de escuchar a Dios en respuesta de nuestras oraciones. No hemos hecho un buen diálogo con Dios, no hemos dialogado, orado plenamente con nuestro buen Dios para entender su voluntad. Y ese es el problema. Ese es el problema, que nos falta muchísimo por trabajar en nuestra vida para la conversión. Ahora, siempre debemos de saber que Dios está detrás de todo. Que Dios está detrás de todo y que está detrás de mi conversión. Y que está pidiéndome a mí que me deje ser tocado por Él. Y que está tocando la puerta de mi corazón porque quiere habitar en mí. Y que tengo que permitirle que sea Él quien venga a sanar, quien venga a liberar, quien venga a ayudarme a trabajar en este proceso de conversión. Porque si hay alguien que está detrás de todos, este es Cristo, quien está buscando la unidad, que nosotros, tú y yo, estemos unidos a Él y que Cristo sigue trabajando en cada ser, en cada persona, en cada ser humano, sin que haya ningún
momento en que diga Dios, pues no quiso, no, todo el tiempo Dios nos va a estar buscando, Dios nos va a estar llamando, Dios siempre va a querer trabajar en nuestra vida, Él nunca va a dejar de rendirse, ni rendirse por alguien, sino que siempre va a estar buscándonos, llamándonos a cada uno de nosotros, porque nos ama, porque quiere lo mejor para nuestra vida, porque quiere nuestra salvación y quiere trabajar en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pensar bien un poquito cómo está nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con el llamado de Dios? ¿Cuánto estamos avanzando en el proceso de conversión? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasos vamos a dar para no caer en la rutina de la Cuaresma que nosotros hemos vivido de cada año? Algo tan natural, hacemos y hacemos, pero no cambiamos. Esto es rutina. Y yo tengo que poner un alto y decir, esta Cuaresma voy a luchar por mi conversión en este pecado. Y al final de la Cuaresma yo puedo agarrar mi libreta, mi pluma y calificarme. ¿Cuánto cambié? ¿Cuánto me convertí? ¿Cuánto he hecho en todo esto? ¿Por qué? ¿Y para qué? Si es que tengo que entender lo que Dios me está pidiendo. Tengo que saber qué es conversión. ¿Quién es el que convierte? Porque no soy yo. Es la intervención divina, la gracia de Dios, la palabra, el Espíritu Santo y mi respuesta a dejarle actuar a Él. Ya que Dios trabaja en aquellos que Él quiere. Y también en aquellos que sufren, también Dios trabaja y los lleva a la conversión, en los cercanos y los lejanos, en todos y cada uno de ellos que están así. Dios quiere trabajar, Dios quiere tocar el corazón, Dios está llamando, Dios te está buscando, Dios te invita, Dios te exhorta. La respuesta tú y yo la tenemos. Y pensar, ¿de qué tengo que convertirme? A ver, vamos a hacer un examen de conciencia. Vamos a ver cómo andamos en el pecado. A ver, este pecado, esta maldad, esto tengo que dejarlo. Esto tengo que cambiar. Y orar y decirle, Dios, yo necesito cambiar esto, yo necesito dejar esto, yo necesito renovar mi vida. Señor, pues aquí está, te entrego mi ser, mi mente. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a luchar. Ayúdame a salir de la flojera espiritual en la que he caído. Y es estar constantemente volviendo a empezar nuevamente de ceros. Porque a veces decíamos al inicio, pensamos que ya lo hicimos por los años que tenemos y hay un problema grave y grande. Caemos en una rutina espiritual de conversión y el cual los que vienen detrás de nosotros lo notan o se dan cuenta, y creo que nadie va a querer ser de la misma manera como nosotros somos. No se vayan, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza
es el cimiento de la ¿Conoces alguna empresa o negocio interesado en anunciarse en nuestra estación? Llámanos, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Nuestro teléfono es 622-8962 en Tijuana. Únete a quienes levantan la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Radio. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos en tu programa, estamos de regreso, su programa Hombres de Fe, y el tema de hoy estamos compartiendo sobre quién es el que nos convierte, y tenemos un Dios que crea el mundo y que también nos invita a la conversión. Porque Dios, que habita en todo el universo y que busca al ser humano para llevarlo a la conversión, y que nos está buscando porque nos ama, porque quiere nuestra salvación, quiere hacernos sentirnos amados por Él, y sobre todo quiere que entendamos y comprendamos quién es Él y cómo nos da dicha y felicidad en los momentos que se nos hacen amargos y difíciles. Y por eso Dios nos invita a la conversión. Dios siempre va a estar ahí buscándonos. Ahora, la respuesta, pues tú y yo la tenemos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Qué pienso hacer? Porque el problema de estos tiempos, de este tiempo, no más de todo, sino que es ver y entender. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto he cambiado? Y ser consciente de todos mis pecados, de todos mis... No es solamente el ayuno, no es solamente la oración, sino realmente estoy cambiando. O sea, realmente el año pasado en Cuaresma ayuné, hice oración, pero ¿me sirvió de qué? ¿Dónde trabajó Dios en mi vida? Pues déjame decirte, hermano, que era muy enojón. Ya del 1 al 10 estoy en un nivel 3 de corajudo. Gloria a Dios. Déjame decirte, hermano, que el año pasado era rechismoso y recriticón. Del 1 al 10 voy en un nivel 4. Gloria a Dios, estamos madurando. Pues déjame decirte que el año pasado era resoberbio, represumido. No quería ser obediente a la formación. Y hoy estoy del 1 al 10 estoy en un nivel 3. Pues gloria a Dios. Esto es conversión. Y no pensar y decir, pues mira, yo ya lo sé todo. Además estoy hasta estudiando. Y no necesito saber tantas cosas. Espérate. ¿Qué dice Dios? ¿A qué nos invita? ¿Cómo nos busca? ¿Por qué nos habla?
¿por qué nos está llamando? Pues tiene algún propósito en nuestra vida, y ahí es donde yo tengo que trabajar y decir, me falta hacer esto, me falta ser obediente, me falta ser humilde, me falta aprender a reconocer mis errores. Voy a pedirle a Dios, voy a orar y voy a trabajar en esto, voy a dejar este pecado, voy a luchar 24 horas al día para dejar este pecado o esto que me esclaviza y me lleva lejos de Dios. Esto es conversión. Y no solamente pensar, como decíamos al inicio, que la conversión es para aquellos que no vienen a la iglesia, aquellos que viven mal. Híjole, qué triste que a veces hay personas que aunque no vienen a la iglesia, no están ahí, alabaré, pero viven una vida de santidad muy edificante. Son personas que ayudan, que aportan. ¿Y cuántos de nosotros vivimos en la iglesia encerrados en nuestra vida de egoísmo y solamente pensando en nosotros? Pensar seriamente en nuestra conversión es pensar en Dios y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde necesito que Dios trabaje para mi conversión? ¿Dónde Dios ha trabajado? Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para cambiar? ¿Qué voy a hacer para ser un hombre o una mujer diferente? Cuando tú y yo estemos dispuestos a cambiar, cuando tú y yo estemos dispuestos a aceptar la palabra de Cristo en nuestras entrañas, entonces será el primer día, o tal vez uno de los días más importantes para cambiar, para entender a Dios. Porque a veces no lo vemos de esta manera, sino que solamente decimos, pues una cuaresma más, ok, está bien, pero y después pasó la cuaresma, ¿y qué pasó en nuestra vida? ¿Dónde quedamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo avanzamos? No se trata solamente de decir sí, sino que se trata de trabajar en nuestros errores, en nuestra vida, y decir ya estuvo, y pensar que estoy fallando. No solamente se trata de hacer oración todos los días, oración inicial, no solamente se trata de leer con atención el texto bíblico de cada día, no solamente se trata de una charla con Dios, sino que hay que aprender a caminar con Dios. Y sobre todo, entender que Dios es quien me está llamando. Porque pensamos que, ¿por qué la cuaresma? Y tal vez pensamos que solamente es porque alguien lo inventó. Siempre tenemos que hacer algo en nuestra vida. Siempre hay algo que dejar. Siempre hay algo en que renunciar. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Pensar bien seriamente cuánto he cambiado y qué necesito cambiar y dónde Dios está trabajando en mi vida. ¿Dónde está trabajando Dios en mi vida? ¿Y cuánto estoy dejando actuar a Dios en mi corazón? Híjole, si de veras dejáramos actuar a Dios en nuestra vida, otra cosa sería. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve.
Dios es el que está ahí buscándonos para cambiar nuestra vida. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues darle una respuesta generosa a nuestro buen Dios y pensar que todo lo que he hecho, que todo lo que he pensado y que a Dios no le agrada, tengo que pedir perdón, tengo que buscar la reconciliación con nuestro buen Dios y volver a empezar. Y no solamente pensar que Dios es un Dios castigador, que no me va a perdonar. Pues claro que no. El que convierte es Dios. Pero yo tengo que dejarle actuar en mis entrañas. Yo tengo que permitirle. Y para dejarlo actuar, tengo que estar dispuesto y decidido a cambiarme de reino, a dejar el reino de la oscuridad por el reino de Cristo, por el reino de la luz, y decirle a Dios: sí, aquí está mi vida, aquí estoy. Mira que he caminado, que en el camino equivocado, que he estado en el error, que no he hecho tu voluntad, que siempre he vivido mal, que puse un freno a tu presencia, a tu unción, y que hoy camino lejos de ti. Pero buen Dios, ayúdame a volver a ti, pero sobre todo ayúdame a cambiar. Lo que debemos de pedirle a Dios, porque de nada sirve tanto ayuno, tanta oración, tanta penitencia, sacrificio, etcétera, etcétera. Y, hermano, ya recé 50 rosarios, qué bueno, gloria a Dios, pero pues los meditó, los reflexionó, lo ofreció por algo. Unos parecemos metralletas. ¿Y de qué tengo que convertirme? Pues de la manera de orar. ¿De qué tengo que convertirme? De la manera de pensar. No es necesariamente que para los pecadores. Pues pidámosle a Dios que nos dé la gracia de cambiar, porque Él es quien convierte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Estás escuchando Koinonia Radio.